El día de hoy es la penúltima sesión que tenemos de las jornadas interdisciplinarias sobre ordenamiento, paisaje y sustentabilidad. Y tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Manuel Suárez Lastra. El tema es movilidad y paisaje, que ahora se llama Cómo nos movemos en la Ciudad de México, basado en el último trabajo que está desarrollando. Y voy a hacer una lectura breve de su semblanza curricular. El doctor Suárez Lastra actualmente es el director del Instituto de Geografía de la UNAM. Tiene estudios de doctorado en Geografía por la UNAM, maestría en Planeación Urbana por la Universidad de California en Berkeley y licenciatura en Ciencias Políticas por la UNAM. Es autor de 14 libros en revistas indexadas internacionales, 7 capítulos de libro, 2 libros, Bicicletas para la Ciudad, una propuesta metodológica para el diagnóstico y la planeación de la infraestructura ciclista, Entre mi casa y mi destino, Movilidad y Transporte en México. Coordinó el diagnóstico de movilidad para el actual Plan de Transporte de la Ciudad de México, así como el estudio urbano a partir del cual se determinó la localización de infraestructura ciclista en la Ciudad de México. Imparte clases en la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, en los posgrados de Geografía y Urbanismo de la UNAM. Ya dirigió tesis doctorales de maestría y licenciatura. Su investigación ha sido premiada por la Academia Mexicana de Ciencias, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y por el Colegio de México. Es investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional, con nivel SNI, y sus líneas de investigación es estructura urbana, transporte eficiente de sistemas urbanos. Por favor, dame un fuerte aplauso. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Les quiero, cuando me invitaron hace un par de meses, me dijeron cómo se va a llamar tu ponencia, movilidad y paisaje, simplemente porque era el tema del seminario, entonces lo quería dejar amplio. Pero en realidad lo que les voy a presentar es los resultados, no finales, pero parciales de una investigación que hemos estado haciendo en el Instituto de Geografía sobre la movilidad en la Ciudad de México. La pregunta principal es cómo se realizan los traslados cotidianos de la población en la Ciudad de México, pero hacemos un énfasis en los viajes que se hacen caminando, y eso es porque la verdad es que de repente se nos olvida que caminar es la forma natural de transporte del ser humano, y tenemos una serie de supuestos sobre los viajes que hace caminando la gente y qué los motiva y qué los detiene, pero en realidad estudios específicos sobre caminabilidad en la Ciudad de México, al menos sobre caminabilidad en general, si lo comparamos con cualquier otro estudio sobre cualquier otro modo de transporte, la verdad es que son escasos, y más en el caso de la Ciudad de México. Y para ello, hicimos una serie de cosas interesantes en la investigación que creo que se ligan mucho con cuestiones de urbanismo, de diseño urbano y de arquitectura urbana. El estudio está basado en la encuesta de movilidad de transporte de la Ciudad de México. La levantamos, es una encuesta que levantamos este año para un proyecto de la CECITI, de la Secretaría de Educación, de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, y está integrado en un libro junto con otras 10 encuestas sobre diferentes temas: vivienda, economía y demás. Entonces, lo primero que les voy a presentar es una breve reseña histórica de cómo evolucionó el transporte en la Ciudad de México. Después les voy a presentar una serie de características generales sobre la movilidad de la gente, específicamente sobre caminabilidad, muchas cuestiones que tienen que ver con percepción, y luego hacer una serie de reflexiones finales. Entonces, bueno, evidentemente el crecimiento poblacional es el motor de la ciudad, de los cambios en el transporte, de los cambios en los patrones de cómo nos movemos. En los últimos, de finales de 1800 al día de hoy, la Ciudad de México, y estoy hablando nada más de Ciudad de México sin su zona metropolitana, solo Ciudad de México, pues creció de una población de medio millón de habitantes a una población de casi 9 millones de habitantes actualmente. Ahorita ya estamos en un periodo
bastante estable, ¿no? El crecimiento poblacional sigue una curva logarítmica, logística, y ahorita ya estamos en la parte superior. Este es un recuento de los diferentes modos de transporte que existieron en la Ciudad de México durante 1800. Y es interesante ver que había estas rutas lacustres, ¿no?, para la navegación. Luego había una serie de rutas para tranvías que eran jalados por mulitas. Hacia finales del siglo XIX, comenzaron a establecer los ferrocarriles, los primeros ferrocarriles de vapor, el primero que iba a Veracruz, después otro que iba a Laredo. Y si ustedes ven esas rutas y las comparan con la ciudad el día de hoy, pues fueron las que marcaron dónde están las vialidades principales hoy en día en Ciudad de México. Cuando a principios de 1900 entra el primer tranvía eléctrico, desplaza los modos de tracción animal. Por otro lado, el desecamiento de Ciudad de México hace que pues, las vías lacustres dejen de existir y que se conviertan en calles. Y parte del crecimiento pues, se daba precisamente por el tipo de infraestructura de transporte que se estaba dando. Un caso muy específico es ahora la estación de tren suburbano de Buenavista, que en algún momento fue la estación de ferrocarril, que en ese momento en el que se localizó ahí, permitió que la ciudad creciera hacia el norte. Unos años después, con la introducción del automóvil, bueno, el automóvil en realidad entra al mismo tiempo que el tranvía, solo que al ser un medio particular, pues su crecimiento es mucho más lento. Pero, por supuesto, el automóvil siempre ha sido accesible solo a las clases económicas altas, pero más aún cuando apenas se introdujo. Sin embargo, en 1925 se introduce la Ford en México y entonces bajan los precios. Y ahí es cuando se empieza a masificar el uso del automóvil. Y se empiezan a ver otros tipos de vehículos automotores, se desplaza por completo al tranvía, de modo que cuando a medida que iba creciendo el automóvil, deja de haber vías de tranvía, pero no porque el automóvil fuera la alternativa al tranvía, sino porque no cabían los dos modos de transporte en la calle. Y eso creo que es uno de los primeros más grandes errores de planeación en la Ciudad de México, porque era reemplazar al transporte público, un transporte bastante eficiente, con un medio particular. Creo que hay 3 puntos en la historia de la Ciudad de México donde han habido caos, viales de congestionamiento, y ha habido diferentes respuestas. La primera fue a finales de los 60s, cuando se construyó el metro, ¿no? O sea, la ciudad ya se había vuelto completamente inoperable, todo estaba basado en el centro de la ciudad, y se construye la línea 1 del metro, la línea rosa. Y bueno, a partir de ahí, sabemos, ya ahorita hay 195 estaciones con 226 kilómetros, pero de alguna manera el metro fue una primera solución a los problemas de transporte de la ciudad. Después, por supuesto, el crecimiento de vías rápidas, como el circuito interior, el viaducto y el periférico, han sido momentos importantes. Pero yo creo que otro que es un muy claro momento de caos, de congestionamiento, fue a finales de los 70s, porque precisamente esa década se caracterizó por un crecimiento verdaderamente impresionante de la ciudad y de su zona conurbada, ¿no? Si ustedes ven las fotografías aéreas del crecimiento de Ciudad de México, era una miroñita que se quedó chiquita durante mucho tiempo, y de repente en los 70 es una explosión demográfica impresionante. Entonces, bueno, con eso vino un caos de congestionamiento vial,
Y entonces aquí es cuando se transforman muchas de las calles que tenían camellones y que eran arboladas y demás, se cambian por el sistema de ejes viales. El sistema de ejes viales es ahorita, por supuesto, pues la red de vías principales que estructuran a la Ciudad de México, y fue una segunda forma de atacar el problema de congestionamiento de la ciudad. Y el tercero, yo diría que estamos en él y estamos tratando de salir, ha sido con la introducción del Metrobús, que es un transporte semimasivo que resuelve parcialmente el problema, pero que es mucho más barato que los sistemas masivos como el metro, y por supuesto muchísimo mejor que el automóvil particular, ¿no? Entonces hoy ya tenemos 7 líneas de Metrobús que han reestructurado hasta cierto punto la forma en la que nos transportamos en la ciudad. O sea, el estado actual del transporte en la Ciudad de México es 12 líneas de metro, una línea de tren ligero, 8 líneas de trolebús, el tren suburbano, 7 líneas de metrobús, 94 rutas M1, que es lo que antes era RTP, además de los transportes colectivos funcionados, o sea, los peceros. Esto se organiza alrededor de 47 centros de transferencia modal, y por supuesto además de eso están los sistemas públicos de bicicleta. Ok, entonces, ¿cómo utilizamos esta infraestructura? Sería la siguiente pregunta. Lo que van a ver aquí, sobre todo las cuestiones que están relacionadas a distribución modal, van a ser muy diferentes a cualquier otra cifra que hayan visto antes, porque hemos incluido la parte de los viajes caminando, que normalmente se excluyen, ¿no? Normalmente, si uno habla de reparto modal de la Ciudad de México, dirían 20%, bueno, por ejemplo, de toda la zona metropolitana de la Ciudad de México sería 20% automóvil, 20% metro, 60% colectivo, y todo lo demás pues como 2%, ¿no? Pero como aquí sí tenemos contemplados los viajes que se realizan caminando, entonces los porcentajes cambian. Y de lo que no nos damos cuenta es que la caminata es el modo de transporte más importante de quienes vivimos en Ciudad de México. 37% de los viajes se hacen solo caminando. Luego, otros 24% de los viajes se hacen en algún modo de transporte alternativo y tienen un tramo que se realiza caminando. 22% de los viajes serán en automóvil propio, y el resto de los viajes, aquí una caminata se considera cuando es más de 5 minutos, ¿no? Si es menos de 5 minutos, ya no lo consideramos. En algún momento todo el mundo tiene que caminar, ¿no? Para poder salir de su casa. Entonces, estos otros modos en caminata no es que vuele la gente al transporte, sino que son caminatas muy cortitas, que serían 16%. Si lo vemos, en lugar de verlos como viaje completo, lo vemos en los diferentes tramos en los que se realizan los viajes. Y un tramo sería, en este caso, si yo camino 10 minutos para agarrar el metro, luego de ahí agarro un pecero y luego camino otra vez, sería un viaje de 4 tramos, ¿no? Entonces, si lo vemos así, entonces los viajes, los tramos caminando son la tercera parte, los de colectivo son el 20%, en automóvil particular se realizan 20% de los tramos, 11% el metro, 4% el taxi, y en todos el resto de los modos de transporte se realizan 10% de los tramos. Hay una serie de características de acuerdo a cuestiones socioeconómicas. Por ejemplo, las mujeres caminan mucho más que los hombres, o sea, el doble. Por otro lado, por ejemplo, los hombres andan muchísimo más en bicicleta que las mujeres, ¿no? El 90% de los viajes en bicicleta son hechos por hombres. Por edades también hay diferencias, ¿no? En el rango de 15 a 24 años tenemos una mayor preponderancia de viajes que son en bici o transporte público, o sea, sobresalen esos viajes dentro de la categoría. La edad para quienes usan el automóvil es entre los 25 y los 54 años. En cambio, por ejemplo, la gente que tiene 65 años y más sobresalen los viajes que se realizan caminando. Eso no quiere decir que todas las categorías de edad hagan viajes en todos los diferentes, pero simplemente son aquellos que sobresalen dentro de cada categoría. Y lo mismo pasa con el ingreso, ¿no?
los estratos más altos de ingreso son quienes usan el automóvil, y los estratos más bajos son aquellos que caminan, aquellos que usan bicicleta y aquellos que usan transporte público. Pero es interesante ver, por ejemplo, que en el caso del transporte público, aquellos que ganan menos de 3.800 pesos, son viajes que no sobresalen, ¿no? Y es gente que por economía prefiere caminar o andar en bici. Aquí tenemos, la encuesta tiene un pequeño sesgo, que es que solo hicimos encuestas para personas de 15 años y más, entonces están subrepresentados los viajes que son a la escuela. Si hubiéramos encuestado de 5 años en adelante, pero eso elevaba el costo de la encuesta de una manera impresionante. El segundo propósito de viaje sería a la escuela, pero como está excluido esa parte de la población, entonces básicamente no están incluidos. Entonces, en este sentido, en nuestra muestra, los principales son trabajo, seguidos de compras, y después llevar y recoger a alguien, seguido de otros serie de propósitos. Por supuesto, también hay diferentes características que hacen que uno viaje más o menos por el propósito. Por ejemplo, los hombres viajan más por trabajo, y las mujeres lo hacen más para hacer compras. Preguntamos qué tan frecuente era que la gente utilizara diferentes tipos de transporte. Entonces, la mayoría de la gente dijo caminar, usar colectivo frecuentemente, mientras que la mayoría de la gente dijo que no usa automóvil. Y eso es interesante porque incluso la gente que usa automóvil, que tiene automóvil, de repente camina, de repente usa el metro y de repente usa el teléfono. En cambio, la gente que no tiene automóvil, pues simplemente nunca lo usa. Y queríamos tener una idea sobre cómo percibíamos el transporte en la Ciudad de México, los diferentes modos de transporte. Y pues el mejor calificado es el automóvil, ¿no? Por mucho, 9.3, pero aquí, bueno, es una de las cosas que te das cuenta que la regaste a la hora de hacer la encuesta, pero hasta después de que ya la levantaste, que es que, si bien aquí hay una serie de rayitas, ¿no? Entonces sabíamos desde un inicio que pues, el automóvil no tiene tiempo de espera, la cobertura pues es prácticamente universal, que la condición del vehículo depende del dueño y eso no te detiene a subirte a tu coche, y que la limpieza también depende del dueño, o sea, no depende de alguien más. Sin embargo, dentro de esos incluimos el costo, que no se fue calificado, y entonces eso hace creemos que eso hace que el automóvil salga mucho mejor calificado de lo que en realidad estaría si hubiéramos el costo, porque es evidentemente el más caro de todos. Pero sí es interesante ver que le siguen los Ubers, ¿no? En cuanto a calificación, y la bici compartida, ¿no? O sea, estos podríamos invertirlos, y muy por arriba de los siguientes modos, ¿no? O sea, estos son los principales, los 5 principales, los demás ya no cabían en la lámina, pero es realmente interesante ver que la bici compartida, o sea, la ecobici, esté tan bien calificada. Sin embargo, lo que sí es triste es ver que cuando hablamos de transporte público, la gente básicamente lo que está diciendo es que es lento, inseguro, incómodo, con altos tiempos de espera, con baja cobertura, caro, que no está en buen estado y que está sucio, ¿no? Porque en absolutamente todos los rubros, el transporte público está mal calificado. Y esto es un resultado que ya habíamos tenido de una encuesta que hicimos el año antepasado, similar, pero lo hicimos a nivel nacional. Y en esa encuesta, los transportes de tracción animal, o sea, el burro, salía mejor calificado que el transporte público, ¿no? Entonces, no es una cosa que nos sorprenda, pero es una cosa por la que tienen que trabajar los gobiernos. Por otro lado, es muy curioso porque aun cuando el metro no sale dentro de los mejores calificados, a la hora de hacer un promedio de la calificación de las diferentes características que preguntamos, cuando preguntamos directamente ¿y cuál es el mejor modo de transporte?, el que ganó por mucho fue el metro, ¿no? Con 40%
Entonces, creemos que eso tiene que ver con una percepción que hay de la gente sobre el metro, sobre su rapidez, su eficiencia y su costo, pero que si lo estás usando, no necesariamente piensas lo mismo. Ok, y luego preguntamos también si pudieras cambiar, o sea, si cambiaras de transporte, ¿a qué? O sea, ¿qué modo de transporte te gustaría utilizar? Y 70% de los estados dijeron que así como estaban, que como viajaban estaba bien, ¿no? Que no cambiaran de modo de transporte. Los que sí quieren cambiar de modo de transporte, que son la tercera parte, pues lo que quisiera tener es un automóvil, ¿no? Y eso pues está relacionado, o sea, es coincidente con el hecho de que sea el transporte mejor calificado. Y, por ejemplo, en segundo lugar pues, está moto, que ahorita o sea, ha habido un crecimiento muy importante, y taxis, ¿no? Diferentes tipos de taxis. La principal razón por la que la gente no cambia esos modos es una cuestión que tiene que ver con la economía, lo cual creo que es una buena noticia, ¿no? Porque o sea, con el número de automóviles que hay ahorita en la Ciudad de México ya es un problema de congestionamiento, no cabe uno más. Entonces, tener más automóviles en la vía pública no es una opción, o sea, no es una opción sustentable y no iríamos hacia ningún lado. Luego hicimos una serie de preguntas sobre accidentes de tránsito y vimos que pues, 15% de la población ha sufrido algún accidente alguna vez. Dependiendo del género, hay diferentes tipos de accidentes, ¿no? Y los más importantes son los atropellamientos y los choques, y el modo en el que más suceden esos son en el auto. No es que esté construyendo un argumento en contra de los automóviles, pero por supuesto no tiene una atribución muy positiva. Ahora, ¿qué hay de los viajes caminando? Que es lo que les dije que nos estábamos concentrando y que es la parte en la que seguimos estudiando. Ahorita nada más les voy a dar unas pequeñas ideas. Esa es la parte en la que nos estamos concentrando. Tenemos unos resultados interesantes, ¿no? Bueno, lo primero es que la gente camina bastante, ¿no? 20 minutos caminando en promedio, el 50% de los viajes duran al menos 15 minutos, o sea, la mitad duran menos de 15 minutos y la mitad duran más de 15 minutos. Estos son cuando son viajes que solo se realizan caminando, ¿no? O sea, de tu casa a la tienda, de tu casa a donde vayas, el destino final se hace caminando. Estos viajes son en promedio 20 minutos. Y los que te llevan al primer modo de transporte duran 8 minutos, los del final duran 7 minutos, esos básicamente son del mismo tamaño, y luego los transbordos son en promedio de 5 minutos. Entonces, eso pues, es importante por cuestiones que tienen que ver con planeación. También hay una cuestión que tiene que ver con los propósitos y el género, pero no quiero andar en eso. Y aquí es la parte que me parece más interesante de todo el trabajo que hemos estado haciendo. En la encuesta, la encuesta es una encuesta en vivienda, ¿no? Entonces, los encuestadores llevaban unos mapas y le pedíamos a la gente que dibujara la ruta por donde caminaba. Todas esas rutas las referenciamos y luego le hicimos, además, a los encuestados le hicimos preguntas sobre su percepción de las rutas en términos de cómo estaban las banquetas, si había sombra, si había iluminación, si era segura, si había negocios. Y después hicimos una evaluación de estas rutas nosotros mismos, evaluando también esos aspectos. Y entonces ahí hicimos dos cosas. Uno, comparar la percepción de la gente con nuestro criterio de medición, ¿no? Del estado de cada una de las rutas. Y después le preguntábamos, veíamos si la ruta que estaba tomando, cada una de las rutas que estaba tomando la gente era la ruta más corta. En igualdad de circunstancias, pues todos elegimos la ruta más corta, o sea, como para que caminar más. Y casualmente el 90 y tantos por ciento, 97%, 98% de las personas nos dijeron que ellos caminaban por la ruta más corta. Pero a la hora de evaluar
las rutas, lo que vimos es que en realidad casi la tercera parte no camina por la ruta más corta, camina por rutas más largas. Y lo que hacíamos era hacer una comparación entre la ruta que seguía la gente y su evaluación, en los términos que les dije ahorita, con la verdadera ruta más corta y su evaluación. Y lo que vimos es que siempre tenía una mejor calificación, o sea, era más segura, estaban mejor iluminadas, estaban en mejores condiciones las banquetas, las rutas que elige la gente, aunque sean cuando son más largas. Entonces eso nos resultó muy, muy interesante, y ahorita estamos justamente empezando a hacer un artículo donde queremos hacer una regresión para ver cuál es la probabilidad de que alguien cambie de ruta dependiendo del estado, de la condición de las calles. Entonces, la gente que no usa la ruta más corta declaró que la ruta era insegura, o que no contaba con comercio, o que olía mal, ¿no? Y además, en general, la gente percibía que las rutas que tomaban eran ruidosas y que las banquetas estaban en mal estado, y eso coincidió bastante con las mediciones que nosotros hicimos de las propias rutas. Otra cosa interesante es que independientemente de los criterios, nuestro criterio de seguridad era iluminación y comercio, ¿no? O sea, que hubiera actividad económica en la calle, que estuviera iluminado. Pero además le preguntamos a la gente, bueno, ¿y qué tan seguro te sientes al caminar? Y ahí es muy curioso porque la gente en los tramos que camina, que están cerca de su casa, o sea, por fuera de su casa, independientemente de la cantidad de crimen que haya, independientemente de cualquier cosa, la gente se siente segura en su colonia, siempre. Y solo se siente insegura en lugares que no son su colonia, aunque los índices de crimen de esos lugares sean mucho más bajos que los de donde viven, siempre se siente mucho más segura en el entorno del que viven. Eso nos pareció muy, muy interesante. Bueno, preguntamos si a la gente le gustaba caminar. La mayoría, 3/4 partes, dijeron que les gustaba caminar algo mucho. Y les preguntábamos, independientemente de las mediciones, también cómo decidían por dónde se iban. Y pues el primer lugar fue seguridad e iluminación, que pues, las dos tienen que ver con seguridad. Rapidez. Esta de mucha gente caminando también está relacionada a seguridad, ¿no? Que hay mucha gente caminando, tiene que ver con la actividad económica, y que la banqueta sea ancha, pues no es el parámetro más importante, ¿no? O sea, evidentemente la seguridad es como el meollo del asunto, ¿no? Para decidir por dónde caminar. Esto lo preguntamos, pero también lo medimos y coincidió mucho. Queríamos saber qué tanto está dispuesta la gente a caminar antes de decidir usar un vehículo automotor, ¿no? Ya sea un carro propio o transporte público. Siempre ha habido parámetros en urbanismo, ¿no? Qué es caminable y qué no es caminable, ¿no? Y pues es algo entre 800 metros y 2.6 kilómetros, entre 10 y 20 minutos. Y coincide mucho con lo que dice la gente. Esto lo habíamos preguntado lo habíamos evaluado hace como 8 años, y creemos que en general hay una tendencia para que la gente camine más, ¿no? Y también para que ande más tiempo en bici. Entonces está en 24 minutos la elasticidad, ¿no? De qué tanto está dispuesta a caminar la gente. Y lo que vimos también es que la principal razón es ahorrarse el costo del transporte. Todas las demás, pues la verdad es que no figuran, ¿no? Y bueno, si lo vemos por cuestiones socioeconómicas como sexo, edad, ingreso mensual, lo que vemos es que la percepción de seguridad, en general los hombres tienen una mayor percepción de seguridad, pues que es un resultado que esperábamos. A medida que uno es más grande, tiene una mayor percepción de inseguridad. Y esto es interesante también, es que a mayor ingreso, mayor percepción de seguridad, y eso estamos seguros que tiene que ver con pues el entorno, ¿no? En el que vive la gente de más altos ingresos.
Entonces, bueno, en general, como para terminar y abrir a una ronda pues de preguntas y de reflexiones también por parte de ustedes, pues bueno, pues por un lado es evidente que pues una ciudad compleja tiene un transporte complejo. La Ciudad de México es una ciudad en la que el transporte ha sido una respuesta al crecimiento y no ha sido el transporte un eje de planeación del crecimiento de la ciudad. Y eso es una de las cosas que habría que voltear en algún momento, ¿no? Tiene que ver esta cuestión de planear usos de suelo y transporte de manera simultánea y antes de que suceda el crecimiento, ¿no? Porque en general en Latinoamérica está este rollo de primero crece y luego planeamos, ¿no? Y en algún momento tendremos que hacerlo al revés. Creo que está bastante claro que la inseguridad parece ser el meollo del asunto en cómo la gente decide viajar. Puede ser que tenga que ver con el periodo en el que estamos viviendo, ¿no? Donde pues, es el asunto nacional, ¿no? Incluso dentro de nuestra universidad es uno de los puntos más importantes, ¿no? Entonces puede ser que sea el momento en el que estamos viviendo, pero al menos ese momento, si es cierto, pues ese momento se ve reflejado en esta encuesta. Veíamos en las rutas, ¿no? Que en igualdad de circunstancias la gente debe de elegir la ruta más corta y no lo hace, y en efecto no lo hace por cuestiones de percepción de inseguridad, ¿no? Por otro lado, pues es realmente preocupante que el transporte público esté tan mal calificado, sobre todo en un momento donde tenemos, al menos en Ciudad de México y en general en muchas ciudades del mundo, programas para precisamente detener el crecimiento del automóvil, donde queremos que haya más transporte público, donde queremos que haya más viajes caminando, donde queremos que haya más viajes en bicicleta, y el transporte público sigue siendo calificado. No hay manera de cambiar del automóvil al transporte público sin transporte. Creo que no es lo único que el transporte público esté bien, pero definitivamente tiene que estar bien para que pueda suceder. Entonces, mientras la población continúe calificando al automóvil por encima del transporte público, pues cada residente va a querer un carro, ¿no? En general, no es que todo el mundo lo pueda adquirir, pero pues yo creo que realmente estamos en un momento donde no cabe un carro más, tenemos que cambiar de paradigma. Pues lo digo porque yo me he dedicado mucho a la cuestión que tiene que ver con las bicis, pero bueno, sí llama la atención que sea el segundo modo mejor calificado. Creo que es un indicador de que los transportes motorizados pues, tienen futuro en esta ciudad. Y eso diría también que es importante también porque ¿cuándo empezamos? Como de bicicletas, hace 10 años. En 2007, cuando comenzó la estrategia de movilidad, que fue aquí en esta facultad, se hizo la estrategia de movilidad, la primera estrategia de movilidad ciclista de la ciudad. La gente, o sea, están locos, o sea, ¿qué les pasa? Bicicletas en Ciudad de México, ¿no? Y pues 10 años después aumentó de 1% a 3%, de 100,000 viajes a cerca de 300,000 viajes diarios en bicicleta. Entonces, evidentemente, que sí se puede y que puede seguir haciendo. Y pues yo, en realidad, como una serie de conclusiones que no son nada nuevas, ¿no? Esto se ha mencionado muchísimo, o sea, se menciona una y otra vez en la literatura de planeación urbana, y sin embargo vemos las obras del gobierno y siguen siendo las mismas, ¿no? siguen ignorando esto, y esto tiene, o sea, es la misma receta desde, no sé, 30 años probablemente, pero hay que, o sea, es obvio que tenemos que tener los viajes no motorizados, de acuerdo a las características de lo que la gente cree que hace, la gente dice que hace que camine, lo que hemos visto en este estudio, que la gente hace que camine por ciertas rutas, pues es una cuestión que tiene que ver con estas cuestiones urbanas, ¿no? O sea, áreas seguras son áreas densas, ¿no? Que tienen mezclas de usos de suelo, que están planeadas alrededor de modos de transporte, que eso les da accesibilidad, que les da una diversidad en términos de diseño, en términos de actividades que se pueden realizar, que generan tráfico de personas en las calles, y eso pues, eleva la seguridad.
y cuestiones que tienen que ver ya más con cuestiones de diseño urbano, que pues, son bastante prácticas, ¿no? Banquetas más anchas, sombra de árboles, iluminación. Tanto las banquetas como la iluminación es una cuestión que tiene que ver no nada más con confort, sino también con seguridad, y la sombra de los árboles, pues nada más hay que plantar árboles, no es tan complicado, ¿no? Pero sí cambia mucho el nivel de confort en las rutas. Y bueno, pues ahí lo dejaría y estoy abierto a cualquier pregunta o comentario que tengan ustedes. Muchas gracias. Abrimos el espacio. ¿Quisiera alguien hacer algún comentario? Hola, quisiera preguntarte la última parte sobre las conclusiones que decía como soluciones, ampliar el ancho de las banquetas. No sé, como qué parte has investigado sobre el hecho de que ampliar la banqueta no necesariamente implica ampliar el área de espacio de circulación peatonal, porque tanto en banquetas, digamos, antiguas, de varias décadas, que son muy anchas, como en banquetas nuevas, se puede observar que ocurre una, digamos, apropiación o una ampliación del espacio privado. Entonces, incluso las banquetas se convierten en garage o se convierten en áreas de negocio. Al final de cuentas, ampliar la banqueta sin regular el uso del espacio público, bueno, ordenarlo, porque regulado quizá está, pero en la práctica no está. ¿A dónde lleva? ¿O qué alternativas hay sobre el espacio peatonal para hacerlo viable? Sí, sí, son los dos o tres. Sí, quiero felicitarlo por su excelente conferencia. Yo en algún tiempo me he dedicado a diseño del espacio público, principalmente a accesos al metro. Y en estos años me he dado cuenta que la gente utiliza poco, por ejemplo, los racks para estacionar las bicicletas. Y creo que falta mucho para meter digamos, la inquietud a las autoridades, por lo menos para cubrir esos bici estacionamientos, ¿no? Porque yo creo que esa es la clave para que la gente verdaderamente pueda usar la bicicleta, ¿no? De hecho, se hizo con la línea 12 del metro, se planeó precisamente hacer los recorridos en bicicleta para llegar ahí a la estación de metro. Si ustedes ven, la mayoría de los biciestacionamientos están cerca del acceso al metro, pero tienen ese inconveniente. Entonces es una inquietud que me gustaría que por ahí lo anotara. Y la segunda es, ¿qué quiso decir con bici compartida? Gracias. Ecobici. Bueno, yo también me uno al compañero, felicitándote, Manuel, por este trabajo que demuestra ser un trabajo muy serio, muy profundo y de gran utilidad. Más que pregunta, a lo mejor valdría la pena, habiendo tantos jóvenes, algunos seguramente estudiantes y otros recién salidos, tomar un poco las experiencias que hemos platicado tantas veces, tú y yo, de lo que está sucediendo dentro de la ciudad universitaria y tal vez en algunas otras escuelas que están fuera, pero sí valdría la pena aquí, porque no siempre está empatando lo que está sucediendo en el resto de la ciudad con fenómenos muy curiosos, sobre todo en los últimos, creo que 5 o 8 años de ciudad universitaria, como por ejemplo el uso de la bicicleta. Ya estamos dando, como lo platicamos la otra vez, estamos acercándonos a los 8,000 servicios diarios. Cuando inició esta administración, apenas todavía no se cumplen 4 años, dábamos 800 servicios, 900 al día. Qué rápido se está viendo este fenómeno. Y otro, por solo mencionar porque hay tal. Pero el de la caminada, es rarísimo ver por qué
yo no le entiendo, no veo la explicación por qué los muchachos aquí dentro del campus caminan cada vez menos. A tal grado que hay algunos que están esperando al Tumamus para ir de arquitectura a filosofía, así como lo están viendo. Y dices que raro, cuando a veces se bajaron de la estación de Jomilco, pues caminaron unas 7 u 8 cuadras con una gran agilidad y echando relajo. Y aquí me cruza las islas, que está re bonito, y se esperan al Tumamus, que a veces quisiéramos que fuera más rápido y a veces no a veces. Bueno, más que preguntas es esto y nuevamente diferencia. Completamente de acuerdo contigo de lo de la regulación, ¿no? O sea, todas estas recomendaciones siempre son pues en igualdad de circunstancias, ¿no? O sea, creyendo que las cosas tienen que funcionar como deberían funcionar. Yo creo que son dos problemas diferentes, ¿no? O sea, la invasión de la vía pública, la invasión en general de los espacios públicos es un problema distinto al de generar un espacio inicial por donde transitar. Lo mismo pasa con las ciclovías, ¿no? La ciclovía de patriotismo está llena de carritos de tamales. Pues está mal, por supuesto, pero eso no hace que esté mal la ciclovía. Lo que está mal es que la usan los carritos de tamales que no sacan. O gente estacionada, ¿no? Nada contra los tamales, ¿no? Pero no es el lugar. Está mal. Entonces, creo que son, o sea, creo que tienes toda la razón, pero sí creo que son, o sea, son dos cosas que se tienen que vender de manera diferente. Al respecto del uso de la bicicleta para llegar a estaciones de metro, yo creo que lo que acabas de decir es una cosa que contemplamos desde hace muchísimo tiempo y que cuando hicimos precisamente una encuesta hace 10 años, siempre concluimos los estacionamientos en estaciones de metro no pueden estar afuera de la estación de metro, tienen que estar adentro. O sea, si vas a poner racks para bicicleta, tienen que estar adentro de la estación. ¿Tú dejas tu bici en un poste? Bueno, ahí la observación que hacíamos para ubicar los racks era que estuvieran más o menos a la vista si no del policía de la estación, porque casi nunca sale, pero sí por lo menos a la vista del mayor número de usuarios que pasa por ahí. Eso da un factor de seguridad. Da un factor de seguridad, pero aún así sigue siendo difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, las UCI invertidas que están en las estaciones de Metrobús, todas las estaciones de Metrobús tienen al menos una invertida. Yo sí he visto una o dos bicicletas estacionadas ahí. Y lo que pasa es que aquí, una de las cosas que nosotros decíamos, bueno, que esté a la vista del policía, ¿no? Y seguridad pública lo que nos decía es que los policías que cuidan el metro están para cuidar la infraestructura pública, no para cuidar un bien privado. Entonces, desde ahí, o sea, evidentemente es mucho más difícil que te robes una bicicleta que está al lado de un policía que una que está ahí tirada en la calle. Pero yo creo que ahí la cuestión es una cuestión de percepción de seguridad, por un lado. Por otro lado, también tiene que ver con cuáles son las condiciones de la gente que va al metro, o sea, del área circundante a las estaciones de metro. Tanto en el plan bici que publicamos a finales de diciembre de 2018 como en la primera estrategia, hicimos una clasificación de todas las estaciones de metro por probabilidad de uso de cicloestacionamientos. Si tú comparas esa lista ponderada, ¿no? Que está desde la que tiene mayor probabilidad de uso con la que tiene menor probabilidad de uso, y ves y comparas los 5 lugares donde hay ahorita cicloestacionamientos masivos y semimasivos, el número de usos que se le da a cada uno de ellos está correlacionado 100% con con el análisis que nosotros habíamos hecho. Y eso tiene que ver con quién accede a la estación de metro. O sea, no en todas las estaciones del metro tendría por qué funcionar un biciestacionamiento, ¿no? Entonces, creo que es una combinación de las dos cosas.
Los estacionamientos, o sea, el de Constitución funciona de maravilla, ¿no? En cambio el de la Villa, la luz, y tiene mucha lógica, porque tiene que ver con qué tipo de viaje se hace, ¿no? Y desde dónde va la gente. Y por bici compartido, bici pública, simplemente es Ecobici, todas las bicicletas que son sistemas donde se comparte y donde pagas por el uso de la bicicleta. Nacho, pues quién sabe. Habría que hacer un estudio, ¿no? Habría que hacer un estudio este mismo estudio de caminatas, ¿no? En Ciudad de México se puede aplicar a Ciudad Universitaria. En algún momento mapeamos las rutas caminadas, hace unos años mapeamos las rutas de caminata de la gente de Ciudad Universitaria, y pues había resultados muy interesantes. Yo creo que se podría hacer un estudio precisamente en qué circunstancias, qué estudiantes deciden caminar, deciden usar el abuso, deciden usar los taxis, ¿no? O sea, creo que se podría hacer un estudio muy padre, a sus órdenes. No se tocó en el día de hoy, en este estudio, mucho el tema de las motocicletas. ¿Y por qué? Yo no sé si algún día llegaremos a... yo acabo de tener la experiencia de ver en Vietnam que las bicicletas ya no se usan. Por ejemplo, en Hanoi, o en el antiguo Saigón, ahora Ho Chi Minh, son ciudades muy similares las dos, de alrededor de 6,5 millones de habitantes, digamos tipo Guadalajara. Hay 6 millones de motocicletas, casi una por persona. Es algo verdaderamente increíble. Ya no hay dónde estacionarlas. La gente camina por debajo de las máquinas. También aquí, ¿qué pasó? Y por otro lado, ¿qué está pasando? Yo desconozco las estadísticas de cómo ha crecido el parque vehicular de los ruedas. Parece que mucho, ¿no? Ya cuando se pone el verde en los altos de las avenidas grandes, arrancan ya un montón de motocicletas. ¿Tú qué opinas de la bici en relación a la moto? Vamos a abrir otra vez la ronda de comentarios o preguntas. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Hola, buenas tardes. Quería preguntarte en relación a la temática que nos acabas de exponer y los proyectos que ha anunciado la Ciudad de México para la generación de corredores urbanos. Yo tengo poca información porque lo que he visto en medios es poco. Quería consultar si tú conoces un poco más de las características de estos corredores y si ves que empieza a moverse en otra dirección el asunto de la movilidad a través de estos proyectos. Y la otra pregunta que te quería hacer es en relación a la cuestión del movimiento de mercancías en la ciudad. ¿Qué tanto es un factor que cuenta también en las problemáticas de movilidad en la ciudad? Bueno, más bien es un comentario respecto a lo que había dicho de por qué no muchos estudiantes no caminamos. Voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo me traslado casi siempre del posgrado de urbanismo que está en el instituto de posgrado acá, porque a veces tengo clases, también tutor acá, etc. No sé si sea por la época en la que Ciudad Universitaria se diseñó y se construyó, que era una época que le daba prioridad al automóvil, que las banquetas en realidad son muy pequeñas. Entre campos, entre facultades, a lo mejor sí, las islas es muy bonito, el espacio abierto muy amigable, etc. Pero ya si yo me quiero trasladar, por ejemplo, si tengo clase en el Instituto de Geografía al posgrado, tiene que ser a fuerzas. Yo soy peatón, no tengo automóvil, soy mujer, hemos visto lo que ha pasado al interior de las instalaciones, etc. Si tengo las maestrías en la noche, pero etc. Está todo lleno de automóviles y las banquetas son diminutas. Entonces yo creo que habría que reestructurar eso, porque en realidad una ciudad universitaria no es para el peatón. Es lo que opino acerca de eso, no sé si no te puedo contestar mucho, pero de los corredores urbanos yo le había echado una ojeada, porque justo cuando sacaron la política me quisieron hacer una entrevista y yo dije que no sé mucho al respecto, y entonces pues nada más le eché una ojeada al programa
y pues, me pareció que era un programa pues, sensato, ¿no? Quizá un poco tibio, ¿no? A comparación de gobiernos anteriores, pero sensato, ¿no? O sea, a fin de cuentas. Hay esta idea, me parece que es interesante continuar con la idea de ir quitando el espacio al automóvil particular y fomentar sus motorizados, pero tiene que ir más allá de las palabras, a mí sí me hace que no es suficiente, ¿no? Lo que está proponiendo el gobierno de la Ciudad de México. La otra pregunta era sobre transporte de mercancías. Transporte de mercancías. No soy experto, la experta es Angélica Lozano de la Facultad del Instituto de Ingeniería. Y hay todo un tema, ¿no? Porque pues, el transporte de mercancías es fundamental para que funcione una ciudad y nunca se toma en cuenta entre los diagnósticos. La encuesta de origen y destino de 2017 toma por primera vez, hace un recuento de todo, ya hay un módulo completo sobre el transporte de mercancías. La verdad es que no le he echado pero yo creo que es muy interesante lo que está proponiendo el grupo de Angélica en términos de cómo compartir espacio con el transporte público y hacerlo más eficiente, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de problemas, ¿no? Porque necesitas bahías para el transporte de carga, para que no interrumpa el flujo de transporte público, y entonces eso quiere decir que quitas espacios peatonales. O sea, no es un tema sencillo, pero te digo, te recomendaría que te acercaras al trabajo de Angélica Lozano, es muy interesante. El uso de las motos, o sea, prácticamente se duplicó entre 2007 y 2017, era 0.5 me parece, y ahorita está arriba de 1.5%, entonces sí es considerable, ¿no? A mí me parece que las motos tienen que ser reguladas como si fueran automóviles, ¿no? Porque son más chiquitas, eventualmente generan riesgos muy potentes. Eso es un transporte unipersonal, motorizado, sobre todo las motos más chicas, que son las que proliferan más, son de 2 tiempos, ¿no? O sea, queman aceite, o sea, contamina mucho más una moto de 2 tiempos que un automóvil de 4 tiempos. Entonces hay que tener ese tipo de consideraciones, creo que es muy importante y creo que es una cosa que esas cosas que no, que como que dicen, bueno, son, al fin que eran 50,000 y ahora son 150,000, pero a la larga pasa lo que los países hacen, pues no nada más, o sea, muchos países, o sea, Tailandia está por el estilo, ¿no? Creo que sí hay una cuestión ahí importante que es la cuestión que tiene que ver con el ingreso, ¿no? O sea, pues bastante más barata una bicicleta que una moto. Pero una moto en mal estado, viejita, pues sí es un modo de transporte factible, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener una regulación similar de los automóviles. Y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque hay una cuestión de seguridad, de percepción de seguridad del campus y que sí tiene que ver con infraestructura peatonal. Bueno, yo te quiero felicitar por el trabajo porque estamos muy acostumbrados a escuchar sobre el automóvil, ¿no? O sea, y lo vemos en la planeación que se hace de las grandes obras, que en muchos periodos han privilegiado el transporte automotriz privado, y esta inversión, si se hiciera considerando el trabajo que estás haciendo, realmente cambiaría la vida de la ciudad, promovería también servicios ecosistémicos, y con toda esta cuestión de cambio global y demás, pues estamos generando más islas de calor, estamos generando más emisión de contaminantes, que si generáramos estos corredores pensando en el peatón. Me parece muy interesante la información que estás mostrando. La cuestión de género sí es algo que me llama la atención, ¿no? O sea, las mujeres caminan más o se ocupan de más cosas, ¿no? O sea, no solo compras, sino ir a dejar más tiempo. Más tiempo y o sea, van a comprar cosas porque pareciera como que de pronto somos superficiales, estamos comprando cosas, ¿no? Pero que en realidad tiene que ver con suministro de abasto del hogar, pero también el ir a dejar a alguien, que eso es algo que no hace en proporción tanto los hombres. Entonces la mujer pasa más tiempo caminando, sin embargo se siente más vulnerable y no tiene una percepción tan alta de seguridad como los hombres.
Entonces, y bueno, y me encantaría ver como los resultados del trabajo que estás haciendo y cruzarlo con las características espaciales, ¿no? De proporción, de las edificaciones con respecto a la calle, ver si son calles completas, ¿no? También, no, bueno, ok. Porque además el tema de las calles completas se ha hecho en zonas que ya tienen resuelta la cuestión de transporte, y las ecobicis y todo lo que se está instaurando de transporte no motorizado está en las zonas que realmente no necesitan o tienen otras alternativas de movilidad, ¿no? No en las zonas en donde la población tiene que caminar a fuercitas porque no hay otra opción para poder tomar un transporte público. Entonces, ojalá que después puedas compartirnos los resultados de tu trabajo y poder ver, ¿no? Como decías tú, con esta georreferencia, cuáles son estas características para promoverlas dentro del desarrollo de nuestra ciudad. Gracias. Gracias. Emanuel, muy bien el trabajo, de veras felicidades, y ojalá pudiera haber la oportunidad de contar. Tiene datos muy interesantes que nos servirían muchísimo para lo que tú sabes que hacemos. Y yo quisiera preguntar, yo creo que la CEU fue diseñada para recorrerla caminando, pero pues lo que decía la compañera hace un rato, pues no se puede por el número de vehículos que la circulan. Yo creo que sería muy fácil resolver el problema de la movilidad dentro de la universidad simplemente prohibiendo la entrada de muchos vehículos, pero el problema no es ese, el problema es la conectividad. ¿Cómo llegarían a la ciudad universitaria tantos estudiantes que llegan en automóvil hoy si no tenemos las posibilidades o no nos da la ciudad las posibilidades de hacerlo? Es decir, las dos estaciones del metro que están cercanas, el Metrobús, pues no serían suficientes. Entonces hemos tenido que estar pensando en otras decisiones pues que no son la forma definitiva de resolverlo. Ahora, volviendo al problema de la ciudad, pues yo creo que los segundos pisos, por ejemplo, pues es un error, porque en lugar de hacer segundos pisos, ¿por qué no mejor hacemos transporte público eficiente y seguro? Y evitamos entonces, o dejamos de motivar el uso del automóvil, en donde si tú te das cuenta, pues casi todos llevan solamente el chofer, el que va manejando. Entonces, yo creo que la ciudad debe apostar finalmente a eso, a tener un transporte público y seguro para que entonces tengas la confianza de usarlo. Y yo creo que están dando simplemente, se van pasando las decisiones porque sale más caro y es más barato hacer otro tipo de cosas, que finalmente no estamos convencidos de realmente resolver el problema. Entonces yo no sé qué opines en ese sentido. La ciudad es un caos, cada vez va peor, hay menos posibilidades de trasladarse. Hoy la gente está buscando trabajos cercanos a su casa, sus hijos en las escuelas cercanas a su casa. Se está haciendo un voto individual en las zonas, y yo creo que tampoco eso funciona, porque también está ya por zonas complicada la movilidad. No sé qué opinas en eso. Gracias, muchas felicidades nuevamente. Sí, son los datos muy interesantes. Sin embargo, si quisiéramos dar una solución a cada uno de estos rubros en los que estás tú especificando en porcentajes, en cifras, la problemática de la movilidad, también habría que pensar en las políticas públicas. Por ejemplo, el uso de los transportes para las mercancías, supuestamente ya estaba regulado que funcionaran de tal hora a tal hora, con toda una logística, y no se ha respetado. Entonces, para ti, ¿cuál sería una o dos de las, hay muchas, pero cuáles serían las más importantes como políticas públicas que de verdad deberían de ser tomadas en cuenta en los gobiernos, en los 12 o 13 andadores, por ejemplo, que ahorita quieren sacar, ¿no? Que supuestamente están en las zonas más problemáticas y que tienen un tejido social muy descompuesto, y eso es una de las razones. Pero a mí no me parecería que eso sería una política pública, ¿no? Sino simplemente hermosear una zona conflictiva. Pero de fondo, para ti como experto, ¿cuáles serían una o dos políticas públicas que consideres? Cada vez me la están poniendo más difícil. Bueno, primero, este trabajo, la base de datos de la encuesta es pública, ¿no? Entonces, me gustaría darles el link
donde está el capítulo del libro, ya está publicado. Hay una versión impresa, hay una versión electrónica, y junto con la versión electrónica está la base de datos, entonces está a la orden, ¿no? O sea, todo. Y pues estaría por ahí, si la usas, me avisas. Vas a ver qué encontraron. A ver, yo creo que está más que claro que cuando amplías la capacidad para el automóvil, induces una demanda y en 2, 3, 4 años tienes exactamente el mismo problema que tenías antes, solo que antes el doble de carros. Eso pasó con, por ejemplo, cuando hicieron reversibles, no solo con los segundos pisos, cuando hicieron reversibles los ejes 6 y 5, el día siguiente que empezó a operar ese programa, las emisiones del corredor bajaron a la mitad. En los tiempos de traslado se redujeron a la mitad. Pues claro, ¿no? O sea, tenías 6 carriles y ahora tienes 12, todos yendo hacia un lado y luego todos yendo hacia el otro. Pues claro que por supuesto que arreglas el problema de un día a otro. La pregunta es, ¿en serio lo resuelves? No, lo haces más grande, ¿no? En el mediano plazo. Ahorita, ahí les encargo eje 5 y eje 6. Están iguales que estaban hace 6 años, exactamente iguales. Pero ahora hay más carros, ¿no? Entonces, en realidad, el factor de emisiones de ese corredor es mucho más alto ahorita que antes. Sí, o sea, y ahí lo que se hizo fue conducir, no se construyeron allá diarios, pero... Entonces, yo creo que la parte de ampliar la capacidad para el vehículo particular no es la opción. No es la opción, sobre todo porque, a ver, vean los datos, ¿no? Si nada más hablamos de transporte motorizado, entre 20 y 30% lo usan automóviles, son automóviles particulares. Entonces, eso quiere decir que hay otras 7 personas de cada 10 que no están usando el carro. ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué tipo de infraestructura vial necesitaríamos para que todos pudieran usar coche? Pues no se puede, punto, no se puede. Entonces, ese, pues no es el camino. Los segundos pisos yo creo que no son el camino, y eso me lleva a tu pregunta de cuál es, yo creo, bueno, uno creo que considera que es un problema muy complejo, ¿no? Que no tiene una sola solución, sino que es un grupo de soluciones, ¿no? Pero yo sí creo que el problema principal del transporte en la ciudad no es ni los modos de transporte, ni las vialidades, sino la forma en la que está estructurada la ciudad. Es una cuestión que tiene que ver con el uso de suelo. Y una cosa que tiene que ver con densidad. Necesitamos hacer usos mixtos, necesitamos hacer... y la ciudad está bastante mezclada, casi toda la ciudad está zonificada como habitacional, como comercio. Lo tienes que implementar, ¿no? Entonces creo que tiene que haber políticas de densificación alrededor de modos de transporte, y creo que hay que hacer más caro el uso del automóvil, ¿no? O sea, a mí me parece que solo hacer transporte público bonito, claro que hay que hacer transporte público bonito, por supuesto que hay que hacer transporte público digno, pero eso no va a hacer que los 2 o 3 millones de personas que usan automóvil cambien al transporte público. Necesitas hacer que le cueste, ¿no? En Inglaterra, en Londres, si tú entras en carro a la zona central de la ciudad, tienes un tag en el carro y te empiezan a cobrar por minuto, ¿no? En Singapur es igual. ¿Cuál es el resultado? No hay carros en el centro de Londres, y todo el mundo elige transporte público. Pero si quieres puedes, si quieres pagar. Ahora, también hay transporte público increíble, ¿no? O sea, esperas menos de 2 minutos, te subes un camión en perfectas condiciones que te llevan a la puerta de donde vas. Entonces, la combinación de las dos cosas son importantes. Buenas tardes. Continuando con lo que mencionaste sobre aumentar el precio del transporte público o el auto individual, yo vengo de una ciudad de Baja California, se llama Mexicali, y es una ciudad muy extremista en clima. Es muy caliente en el verano, hasta los 50 grados centígrados, o hasta los -5 en el invierno. Es un clima bastante seco. Lo que está pasando ahorita en Mexicali es que es una de las ciudades, no sé si en todo el país o en el estado nada más, que tiene el transporte público más caro. Cuesta 15.50 el pasaje. Y lo que pasa aquí es que esta misma gente que trabaja en
transporte colectivo se está aprovechando de la necesidad de protegerte del clima, porque es muy caluroso y además es un sistema está mal desarrollado. La mayoría del transporte público pasa sobre la misma vialidad, no se adentran mucho a las periferias de la ciudad y es una necesidad obligatoria tener que tomarlo. También, admito, somos muy dependientes del automóvil porque pues por lo mismo el calor, la refrigeración es necesaria. También, como que comentó hace un momento el señor, desde que vinimos para acá por intercambio estudiantil, nosotros caminamos mucho, somos nosotros tres. Nos encanta caminar porque en Mexicali no te puedes dar ese lujo, o te quemas o te mueres de frío, una de las dos. Y hemos caminado desde lo que es la Puerta de los Leones en Chapultepec, en el Paseo de Reforma, hasta el Zócalo de la Catedral, caminando horas literal. Y nos gusta, no nos molesta, no tomamos transporte público. El único transporte público que tomamos es de aquí el Metro Copilco a Guerrero, y ya. Pero si se puede, caminamos. Pero sí, lo que decía mi compañera, la ciudad universitaria se puede transitar segura por dentro, pero por fuera no, porque pues la banqueta que no mide ni el metro. Pero en esa cuestión de aumentar el precio al uso del automóvil, tiene que ver también dependiendo de la zona, porque pues Mexicali sí es como que delicado ese asunto, subirle el precio más de lo que ya se paga, pero en sí, aquí en la Ciudad de México sí sería una buena opción. Gracias. Quería preguntarte si este tipo de estudios se han hecho en otras ciudades latinoamericanas, como Buenos Aires, Bogotá. Por ejemplo, Bogotá, ¿no?, que tiene también sistemas parecidos a la de COVID. No sé si se haya empezado, pero yo cuando estuve allá, pues apenas empezaban a poner el sistema parecido al de acá, ¿no? En Ecuador también, en Quito, también sí hay, sí, lo pregunto para comparar tanto en ciudades de Latinoamérica como también aquí en la República. Pues, no sé si las comparaciones sirven de algo, pero... Y la otra pregunta es sobre la seguridad en el Coliseo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos... no sé, bueno, acá no pusiste datos sobre accidentes, ¿no? Y en los casos que ha habido anteriores sobre accidentes en el COVID, ¿qué tanto ha ganado el usuario, ¿no? Porque pues ahí está un problema, ¿no? La tercera, perdón, ¿en qué parte de la ciudad no se hizo la encuesta? Porque también sería un factor. Es representativa. Bueno. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar qué opinas sobre la movilidad de la ciudad de León. Muy buena. Fue una de las primeras ciudades a nivel de la República. Creo que ha estado bien planeada en la parte urbana, ambiental y de movilidad, en comparación acá con la Ciudad de México. Estuve en un proyecto allá en León hace año y medio. Nos dedicamos a la parte de la iluminación y también estuvimos en Monterrey y en Guadalajara. La parte de León, la parte de la seguridad, la parte de la iluminación. Es una ciudad compleja, León, es una ciudad difícil, creo que más que todavía que el Estado y el Distrito de México, incluso que Monterrey y Guadalajara. Pero la parte de iluminación y la parte de movilidad tienen muy planeada en comparación a Monterrey y a Guadalajara. Pues creo que es una ciudad que va adelante. No sé qué opinas tú en esta parte con lo que se vive acá en México y cómo podemos poner ese programa en algunos municipios, municipios y delegaciones aquí en la ciudad que en realidad no tienen planeación territorial, ¿no?, ni de alumbrado público, ni de vialidades, ¿no? Gracias.